Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de alemán. El día de hoy vamos a estar hablando de los verbos separables y los verbos no separables. No se olviden por favor de dejar su comentario y si les gusta el video de dejar un like. Siempre es bueno escuchar sus opiniones, sus sugerencias. Y bueno, vamos a comenzar con la clase. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de los trennbare Verben y los untrennbare Verben. Verbos separables y verbos no separables. Vamos primero con los verbos separables. Tenemos como ejemplo al verbo aufstehen, que significa levantarse. Antes que nada es bueno comentar que los verbos separables y no separables tienen un prefijo, lo que hace que el verbo cambie de significado. Es decir, los alemanes agregan un prefijo a un verbo para crear otro y así no tengan que memorizar todo un verbo completo. Por ejemplo, con el verbo aufstehen, que significa levantarse. Vemos que aquí podemos encontrar el verbo stehen, que significa simplemente pararse, estar parado. Pero cuando le agregan el prefijo auf, entonces el significado cambia. Y ya no significa pararse, sino ahora significa levantarse. En las mañanas, cuando te levantas de dormir. Aufstehen. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos verbos separables? Lo que va a suceder es que al momento de conjugarlos, ese prefijo va a ir siempre al final, todo el momento de conjugar el verbo. O si tienen una oración, al final de la oración. Vamos a ver cómo se conjugaría el verbo aufstehen. Levantarse, ¿no? Entonces, como les dije, el prefijo auf siempre va a pasar al final de la partícula del verbo. Entonces las conjugaciones serían: Ich stehe auf, du stehst auf, sie o er steht auf, wir stehen auf, ihr steht auf, sie stehen auf, y el formal sie stehen auf. El prefijo siempre después del verbo. Entonces, ¿qué sucede si tenemos una oración? Pues como les comenté, el prefijo siempre va a ir al final de la oración. Como por ejemplo, puedo decir: Ich stehe immer 8 Uhr auf. Yo siempre me levanto a las 8 de la mañana. Como ven, el prefijo del verbo aufstehen está al final de la oración. Esa es una regla que van a aplicar con todos los verbos separables. Como por ejemplo con este otro verbo separable, abfahren, que significa partir o irse. Fahren, el verbo fahren, solamente fahren significa conducir, pero agregándole la partícula, el prefijo ab, abfahren, entonces cambiaría completamente el significado. Y como ya saben, el prefijo siempre va a ir al final, si es que tienen una oración. Al final de toda esa oración, no importa cuán larga sea la oración o cuán corta sea la oración, siempre va a ir al final. El prefijo al final. Por ejemplo, zum Beispiel, der Zug fährt 9 Uhr ab. Der Zug fährt 9 Uhr ab. El tren sale o parte a las 9 de la mañana. Tenemos este otro verbo, anrufen. Simplemente rufen significa llamar a una persona, pero llamarla por voz, o sea, gritarle para que venga. Pero agregándole el prefijo anrufen significaría llamar, pero por teléfono. Ejemplo, Beispiel: Ich rufe dich an. Ich rufe dich an. Yo te llamo, ¿no?, por teléfono. Y ahora, ¿cómo es que van a saber si un verbo es separable? Bueno, en este caso tienen que aprenderse los verbos. Pero no se preocupen que como siempre hay un truco para ver cuando un verbo es separable. Y este truco es viendo los prefijos. Siempre los prefijos separables van a ser estos: ab, auf, an, bei, aus, durch, ein, hin, her, los, mit, nach, weg, vor, zu, zurück. Así que cuando vean un verbo que contenga este prefijo o estos prefijos, siempre van a ser separables. Por ende, ya saben qué regla aplicar. Bueno, vamos ahora con los prefijos no separables, los que no se pueden separar. En este caso la regla va a ser similar a la de un verbo normal.
el verbo ya no se va a separar, va a estar conjugado normalmente como un verbo cualquiera, solo que este va a presentar igual un prefijo, más no vamos a separarlo. Por ejemplo, con el verbo vergeben, que significa perdonar. Ven que aquí podemos encontrar el verbo geben, que significa dar, pero al agregarle este prefijo ver, entonces el verbo cambia de significado, ya no significa dar, sino significa perdonar, totalmente otro significado. Es así como funcionan estos verbos separables y no separables. Crean nuevos verbos. Entonces, como les dije, el prefijo ya no se va a separar, por lo tanto va a ser como una conjugación normal. Ich vergebe, du vergibst, sie vergibt, wir vergeben, ihr vergibt, sie vergeben, sie vergeben. Ok gente, vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, con el verbo vergeben, el que acabamos de ver, perdonar. ¿Qué pasa si lo tenemos en una oración? Bueno, el verbo simplemente se va a conjugar normalmente. Por lo tanto sería, zum Beispiel, por ejemplo, Lia vergibt immer ihren Freund. Lia perdona siempre a su novio. Ven que el verbo está conjugado junto. Ya no hay necesidad de separar el prefijo, porque es un verbo no separable. Vamos con otro verbo. El verbo verkaufen. Kaufen, solamente este verbo kaufen significa comprar. Pero al agregarle el prefijo ver, ese nuevo verbo va a significar vender. Ich verkaufe Obst auf dem Markt. Yo vendo fruta en el mercado. Al igual que con los verbos separables, les va a tocar aprenderse también los verbos no separables. Pero también hay un truco para identificar cuáles son los verbos no separables. Y esto es por los prefijos que no son separables. Como por ejemplo, cuando vean estos prefijos en un verbo, ese verbo no va a ser separable, va a ser inseparable. Be, ent, ge, hinter, mes, über, ver, sehr. Pero como siempre el alemán nos va a complicar un poquito. Existen prefijos que pueden ser tanto separables como no separables. Pero estos son solo unos pocos. Como por ejemplo, los prefijos duales. Si encuentran estos prefijos en un verbo, entonces, bueno, ahí sí les va a tocar aprenderse qué verbo es separable y qué verbo es no separable. Por ejemplo, con el prefijo durch, hinter, über, unter, wieder, wieder. Algo que les puede servir mucho para identificar si un verbo es separable o no es separable es la entonación de este. Por ejemplo, cuando un verbo es separable, la entonación va a estar siempre en el prefijo. Y cuando no es separable, no lo va a estar. Por ejemplo, con el verbo separable aufstehen, ven que la entonación está en el auf, por lo tanto sería aufstehen. En cambio, el verbo no separable, como por ejemplo vergeben, ya no va a haber entonación en el prefijo, simplemente va a ser vergeben y no va a ser vergeben. ¿Ven la diferencia? Vergeben. Entonces, esa es una manera simple de identificar si un verbo es separable o no separable, pero ojo que esto nada más funciona cuando ustedes escuchan el verbo directamente. Pero cuando ya está dentro de una oración, no va a haber tanta diferencia en la entonación. Y bueno gente, espero que les haya gustado la clase. Eso fue todo por hoy. No olviden una vez más de dejar su comentario, dejar alguna sugerencia o de repente dejar algún tema que ustedes no hayan comprendido todavía. Y bueno, muchos saludos para todos, muchas gracias por ver los videos. Dejen un like si les gustó. Y ya nos vemos la próxima clase gente, cuídense mucho. Chao.